En aquel tiempo, al ver Jesús la muchedumbre, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Asiento. Sabemos que la Sagrada Escritura, palabra de Dios, nos revela de primera mano que Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y de clemencia para con el hombre, ha querido unirse al hombre mediante la encarnación, mediante esta obra inmensa, esta obra que es realmente indescriptible, como es la obra redentora de la encarnación. Dios se ha hecho hombre por nosotros para que nosotros podamos quedar libres de los pecados y podamos alcanzar la vida eterna. Esa es la esencia del cristianismo. Esa es la novedad y podríamos decir también lo revolucionario del cristianismo, porque tal vez en algunas religiosidades se puede hablar de algunos mesías, de algunos profetas, de algún tipo de persona visionaria, pero en la religión cristiana su centro, su esencia consiste en creer y proclamar que Dios, no otro, no un ángel, no un espíritu divino, sino Dios se ha hecho hombre. Aquel que tiene naturaleza divina, aquel que es eterno, ese se ha hecho hombre, ese es Jesucristo. Y por eso es que la última parte del texto, si no lo entendiéramos así, si no entendiéramos que Jesús es Dios, no podríamos entenderlo, porque miren lo que dice Jesucristo. Dichosos ustedes cuando los insulten, cuando nos insulten, ¿a quién le gusta que nos insulten? Cuando los persigan, ¿a quién le gusta que lo persigan? Cuando los calumnien de cualquier forma por mi causa. ¿No? Dichosos ustedes, estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo. ¿Quién es este hombre, si fuera solamente hombre? ¿Quién es este hombre que puede pensarse que cuando uno sufre calumnias, persecuciones, insultos por su causa, podamos nosotros heredar el reino de los cielos? El autor de un libro muy interesante que se llama Teología Fundamental, Bismanus Riudor, un libro estupendo realmente de apologética cristiana, dice lo siguiente: hay citas del Evangelio de Jesucristo que si no entendemos a Jesús como Dios, no lo podemos entender o entendemos a un loco. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, el que no deja a su padre, a su madre, a sus bienes por mí, no es digno de mí. O sea, por un hombre podemos dejar a nuestros padres, a nuestros bienes, a nuestras cosas, a nuestra vida, a nuestro futuro, por un hombre. Y si no lo hacemos, somos dignos, somos indignos. ¿Cómo se puede entender esto? El que no pospone, Jesucristo dice, el que no pospone a su padre y a su madre por mí, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo entender esto si no entendemos que Jesús es Dios? Es interesante entonces cómo este texto nos lleva, y junto a este, otros textos más nos llevan a ver que aquí, si es que no crees que Jesús es Dios, no puedes ni siquiera acercarte a Jesucristo, ni siquiera ser digno de estar en su presencia. Y acá es digamos, es todo parecido, ¿no? Recibir persecuciones, insultos, que te quiten los bienes, que pongas en riesgo tu vida, por Jesucristo. O sea, al único por el cual podemos dar la vida es Dios. O sea, es
es el único ser por el cual vale la pena dar la vida, ¿no? Y evidentemente por Él y por las cosas que Él nos pide. Por eso también el amor a la patria y el amor a la familia. Muy bien, entonces esto es una cosa también importante a tomar en cuenta porque quien nos va a dar este mensaje, quien nos va a predicar aquí, no es un hombre, no es un hombre iluminado, no es un profeta, no es un semidios, un titán, no, es Dios mismo. Y la sabiduría que nos va a enseñar es sabiduría que viene de lo alto. Y entonces dice, ahora sí podemos empezar con el principio de este texto. Vio Jesucristo una muchedumbre al pueblo de Israel, ¿no? Es llamado la muchedumbre, es el pueblo de Israel. Y entonces subió a la montaña y se sentó. Estas acciones, estos verbos que pone el evangelista San Mateo, el evangelista y apóstol San Mateo, son no solamente cosas para que imaginemos cómo Jesús subió, caminó hasta una montañita, una lomita, y desde allí se sentó, seguramente en una piedra grande, ¿no? Un peñasco, y desde allí predicaba, ¿no? Hermosamente, con palabras que vienen de lo alto a la gente. No solamente es para eso, sino para que entendamos determinadas cosas. Primero, subió a la montaña. Acuérdense que San Mateo le escribía a los judíos. Lean el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Mateo continuamente va hablando de textos del Antiguo Testamento. Porque San Mateo, que era apóstol judío, le hablaba a los judíos, quería que los judíos se dieran cuenta del Mesías, del Señor, y por eso entonces continuamente el apóstol va dando citas del Antiguo Testamento, así en el nacimiento de Jesucristo, a cada rato, a cada momento va manifestando citas, textos de la Sagrada Escritura, para que los judíos entendieran qué cosa estaba haciendo Jesús y a qué se refería. Entonces, en esto, la primera cosa que tenemos que pensar es que subió a la montaña, ya cualquiera tiene que ponerse a pensar, no subió al templo de Jerusalén, después dirá que subió al templo de Jerusalén, subió a una montaña, y de la montaña habló. Bueno, ¿quién hizo lo mismo? En la Biblia ponemos dos casos. Primer caso, Moisés. Moisés, mientras la muchedumbre estaba en el desierto, subió al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley. Y entonces descendió con las tablas de la ley, con la ley de Dios, con esa alianza que Dios había sellado, ¿no?, con el pueblo de Israel, dándole beneficios, los beneficios de la ley. Entonces, cuando los judíos escuchaban que Jesús subió a la montaña, tenían que relacionar con la montaña. Otro personaje que subió a la montaña fue Elías. Cuando el pueblo se había apartado de Dios, había caído en la idolatría, Jezabel, esposa de Acaz, había hecho sucumbir al pueblo de Israel en el norte, ¿no? Los había hecho sucumbir a las idolatrías, porque era una reina pagana y era una mujer malvada. Entonces el pueblo había caído posternado a la adoración de Baal Fegor, y hacían estelas, ¿no?, a las afueras de los pueblos, en las lomas. Y entonces Elías se fue a otra montaña, al monte Carmelo, y allí, en esa montaña, Elías tuvo esa visión de Dios, ¿no? Y desde allí también rezó Elías para que el pueblo de Israel volviera, se convirtiera nuevamente al Señor. Muy bien, entonces tenemos estos hombres, digamos, que entraron en este ambiente de la montaña. Y entonces cuando Jesucristo sube a la montaña, hace recordar un poco eso del Antiguo Testamento, ¿no? Y desde la montaña, dice, Jesús se sentó y empezó a predicar. Ese sentarse para nosotros suena cansado, estaba cansado y se sentó. No era así. Lo propio de los rabinos del pueblo de Israel era que cuando enseñaban se sentaban. Eso quedó en la iglesia, eso quedó en la tradición de la iglesia. Por eso es que en Roma, por ejemplo, en la iglesia de la Santa Sede, ¿no?, en la iglesia del Vaticano, en San Pedro, hay un altar. Ustedes cuando entran a la iglesia del Vaticano van a encontrar, ¿no?, el altar de la confesión, que está bajo la cúpula de Bernini, que dicen que si es que uno ve hacia abajo, ¿no?, en la necrópolis vaticana, uno va a encontrar
el muro rojo donde están los restos de San Pedro. Ahí exactamente, ¿no? En el altar, da justito el medio del altar, con la punta de la cúpula, da justo en los restos de San Pedro. Pero si uno ve más al fondo, va a encontrar otro altar, que es donde se suele celebrar la misa cuando no hay tanta gente en el Vaticano. Es el altar de la confesión, perdón, el altar de la cátedra. El otro es el altar de la confesión, este es el altar de la cátedra. Porque la cátedra era una sillita donde se sentaba San Pedro a predicar el Evangelio. Y como reliquia conservaron la sillita de San Pedro y ahora está dentro de digamos, de un adorno de bronce y lo ponen en un lugarcito para recuerdo, ¿no? Y encima de eso hay una imagen del Espíritu Santo que hizo Miguel Ángel, que es el Espíritu Santo que está enviando sus dones, ¿no? Muy bien. Entonces la cátedra era el lugar donde se sentaban los maestros de Oriente, y allí se sentó Cristo, dio cátedra a Jesucristo. De ahí, como las universidades son fundaciones católicas, por eso es que en las universidades están los catedráticos, ¿ven? Que son los que dan cátedra, es decir, los que dan enseñanza. Antiguamente la enseñanza se daba, tiempo bíblico, la enseñanza se daba desde la cátedra, desde la silla. Entonces Jesús se sentó como el gran maestro de Israel a predicar. Eso quiere decir, se dan cuenta que no solamente acciones anecdóticas, sino que manifiestan cosas que uno tiene que hacer la relación al Antiguo Testamento. Muy bien, entonces desde ahí se entiende que Jesucristo va a enseñar y va a dar una enseñanza propia del Evangelio, es decir, va a hablar de la esencia del Evangelio, del fundamento del Evangelio. Entonces, nosotros por catequesis, lo hemos aprendido desde muy pequeños, si alguien nos pregunta, nos habla de Jesucristo, inmediatamente nosotros tenemos en la visión cristiana de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha muerto por nosotros en la cruz y que nos ha librado de los pecados y nos ha dado vida eterna. Eso es lo que nosotros decimos así nomás, de manera general, ¿no? Y de manera esencial también de lo que es Cristo, de quién es Cristo, ¿no? Pues bien, esto Jesucristo lo va a decir ahora en lo que hemos escuchado nosotros, pero desde el punto de vista de las bienaventuranzas. No se puede entender, entonces, ya para pasar a las bienaventuranzas, un último preámbulo, no se puede entender las bienaventuranzas sin entender la cruz de Cristo. No se puede entender, es imposible, es imposible. Cristo lo que nos está hablando aquí en las bienaventuranzas es lo que va a realizar en la cruz y es lo que va a hacer que los cristianos después al seguirlo puedan tener como participación para entrar a la vida eterna. Entonces es un poco la vida de perfección de los cristianos, a donde los cristianos apuntan en razón de perfección. La cruz está narrada, está explicada, está predicada desde la montaña donde Jesús se sentó a predicarnos a nosotros. Sermón de la Montaña, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Creo que ya se puede entender. Entonces ahora sí, cuando empieza las bienaventuranzas, que inclusive tiene una cadencia medio poética, ¿no? Dichosos los pobres en el espíritu. Claro, esta traducción del leccionario utiliza el término dichosos, pero en realidad la forma más arcaica, más antigua de la terminología es Macario, es el griego, Macario. De ahí viene la Virgencita de la Macarena, ¿no? ¿Por qué le llamaban Macarena a la Virgencita? Porque viene del término Macario, del griego Macario. ¿Qué significa Macario? Bienaventurado. Cuando hablan de la Virgen Macarena, es la Virgen bienaventurada. Es decir, vamos a entender ahora qué significa bienaventurado, ¿no? Bien, entonces, el término bienaventurado es un término técnico cristiano, técnico teológico. ¿Quién es el bienaventurado? Aquel que posee la vida eterna. Aquel que está en el cielo gozando eternamente de Dios. Los santos ángeles y los santos que están gozando plenamente de Dios, ellos son los bienaventurados. Entonces, las bienaventuranzas no nos están hablando de presente solamente, sí de presente, pero nos están hablando principalmente de futuro eterno. Bienaventurados. Para que podamos entender, si no, no vamos a entender las bienaventuranzas, porque cuando uno dice, a ver, por ejemplo, ponemos un caso, ¿no? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo van a ser bienaventurados los que lloran? Los que lloran están tristes, están abatidos, están desconsolados. ¿Cómo van a ser felices? Porque el término bienaventurado significa también feliz. ¿Cómo van a ser felices? Es todo lo contrario a lo que es la felicidad. Pero claro, cuando uno entiende, los que lloran
no solamente por la gente que ahora está padeciendo, sino por la gente que a consecuencia de unirse a Cristo llora sus pecados y alcanza vida eterna, entonces se entiende por qué son bienaventurados. Entonces toma coherencia lo que está diciendo Jesucristo, porque si no, no tiene coherencia. Cuando Jesucristo dice bienaventurados los pobres, pero si los pobres sufren un montón de dificultades, estrecheces, son inclusive dejados de lado, segregados, ¿no? Son los que están en los lugares más alejados, ¿no? Lo que no cuenta. ¿Por qué van a ser ellos bienaventurados? ¿Cuál es la razón? ¿Se entiende? O sea, si es que no vemos la vida eterna, no entendemos esto. Entonces, las bienaventuranzas están en una combinación, en un juego de tensión entre la realidad del presente y la realidad de la eternidad. Son como el nudo que después lleva hacia la eternidad. Ahora sí, entonces podemos explicar un poco las bienaventuranzas. Claro que no podemos explicar las 8 bienaventuranzas porque es demasiada doctrina para el tiempo que tenemos. Pero vamos a explicar algunas solamente, las que más nos llaman la atención, tal vez, y las que más saltan a la vista y en contraposición con el mundo. Porque por otro lado, también esto es importante decir, así como el mundo tiene sus axiomas, sus bienaventuranzas, felices los que la pasan bien y tienen plata, felices los que pueden subirse a un crucero y pasar por el Mediterráneo y por Grecia, por Atenas, por Chipre, ¿no? Felices los que tienen mucha plata y se pueden subir o pueden, no sé, irse a la torre más alta de Dubái, ¿no? Felices los que tienen contacto con la gente grande, hegemónica, los que están en la cresta de la ola, ¿no? Felices los que la andan pasando bien de fiesta en fiesta y la van gozando todas y aprovechan su vida y exploran y explotan su sexualidad, porque vida hay una sola, ¿ven? Así como el mundo tiene sus axiomas, el Evangelio tiene sus axiomas diametralmente opuestos al mundo. Entonces yo voy a hablar de dos que creo que están, digamos, que tienen mucha relación con nuestra actualidad. Primero, felices o bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, ¿quiénes son los limpios de corazón? ¿Qué personas son limpias de corazón? Se entiende que es limpio lo que no tiene mácula, lo que no tiene mancha, ¿cierto? Nuestro altar, por ejemplo, lo han lavado hace muy poco tiempo y está limpio, está sin manchas, no tiene ninguna partecita manchadita, blanquito, blanco. Bueno, los limpios son aquellos que no tienen mancha. Ahora, la gente hoy día, muy dada a la exterioridad, se limpia, ¿no? Esos jabones exfoliadores, ¿no? Se limpia, se pasa, ¿no? Lo que pueda para que la cara le quede más limpia, más, no sé si brillante, a veces se lo hacen mate las chicas, ¿no? Bueno, pero, es decir, para que se muestre una limpieza, ¿no? Que genere que la persona, digamos, es limpiecita, está arregladita, ¿no? El outfit que le dicen hoy día, ¿no? A la gente, ¿sí? Bueno, eso es exterioridad. El Evangelio nos habla de interioridad. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que no tienen pecado. Ahora, ¿podemos decir que nosotros no tenemos pecado? No, pues no hay que ser mentirosos, ¿no? Nosotros tenemos pecado. Pero ¿quiénes son los limpios de corazón? Aquellos que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, han clamado misericordia a Dios, recibiendo el perdón de sus faltas, y caminan en una vida de penitencia, de austeridad, de recogimiento y de oración para no volver a caer en pecado. O sea, han caído en pecado, han clamado misericordia a Dios. Dios, que no se deja ganar en bondad y en generosidad, los ha perdonado. Y entonces tratan y caminan en este mundo, digamos, en este mundo de no volver a caer en pecado, limpios de corazón. Muy bien, pero también, porque es una cosa que te lleva cercanamente, ¿no?, a hablar de este asunto, muchas veces la cuestión de la limpieza del corazón también pasa por la pureza del alma, que se refiere no solamente, claro, al pecado contra la pureza, es decir, a la fornicación, al adulterio, ¿no?, sino que también se refiere a los otros pecados, a todos los pecados que podemos cometer, ¿no? Pero
sí tiene cierta ligazón cercana, ¿no? La pureza del corazón, la virtud de la pureza, por ejemplo, de la castidad, a vivir una vida de sobriedad y de amor a Jesucristo y de respeto al prójimo. Hoy todo eso está tergiversado. Decía yo de las máximas del mundo, ¿no? De los axiomas del mundo. El mundo hoy día, ¿qué dice? No, la vida es una sola, diviértete. Te casaste, no te gusta tu marido, no te gusta tu señora, divórciate. Tienes derecho a una segunda oportunidad, ¿no? En el mundo musulmán, la ley musulmana, dice que un hombre puede casarse hasta con 4 mujeres y puede tener también concubinas. Si es que tienes mucha plata, puede ser así, ¿eh? Nosotros decimos, no, ¿cómo puede ser un hombre no se puede casar con 4 mujeres, Dios mío? Pero nosotros, ¿qué decimos ahora en este tiempo? Que un hombre se puede casar con 4 o 5, si es que se divorcia de una, se casa con otra, se divorcia, se vuelve a casar, o sea, es lo mismo, solo que en vez de ser simultáneo, es en tiempos, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, este mundo dice, ¿no? Vas a ser feliz si es que tú vives explorando tu sexualidad, ¿no? Eres joven, explota tu sexualidad, ¿no? No tienes por qué reprimirte. Esas represiones del pasado que la cultura de generaciones atrás te prohibía, las tienes que dejar de lado. Vive la expresión de tu sexualidad. Y si tú eres entera libertad, la otra vez escuchaba a una persona, ¿no? Una persona que se decía inclusive muy científica. Son realmente estos ideólogos son un caso, ¿no? Porque para algunas cosas se dicen que son muy científicos, ¿no? Son muy exactos, ¿no? Con el método científico, ¿no? De Bacon. Pero por otro lado, le preguntaron, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Defina al ser humano. Libertad. O sea, no hay nada más ambiguo, no hay nada más inexacto que decir que el ser humano es libertad. Bueno, pero entonces, claro, para esta gente es libertad. Entonces, como el ser humano es libre, es libertad en pleno, entonces elige. Hoy día quiere ser mujercita, elige ser mujercita. Mañana quiere ser varoncito, elige. Pasado mañana quiere ser ni uno ni otro, elige. ¿Cuál es el problema? Explota, explora. Eso depende de ti. Eres libre para determinarte o indeterminarte. Haz lo que quieras, ¿no? ¿Eso es la felicidad? Eso en vez de ser felicidad es por el contrario lo que sume al hombre en la mayor de la esclavitud, porque es lo que quita la verdadera paz del alma. Y entonces vivimos en este mundo en donde se ha exacerbado, miren, las canciones, ¿no? Las canciones de ahora, las canciones que los jóvenes escuchan, por ejemplo el reggaetón, ha exacerbado la sexualidad. ¿Cuántas chicas, no? Gritan del feminismo, ¿no? Gritan, ¿no? Que la igualdad y que, digamos, que hay que ir contra el macho opresor, contra esos que se creen los patriarcales y qué sé yo. Y de repente no gritan a este tipo de música, a este tipo de letras, que lo que hace es continuamente vejar y tratar a la mujer como una carne y a los hombres como carniceros. No hay cosa más denigrante que lo que se escucha hoy día en las canciones. Pero todos, ¿qué hacemos, no? Frente a eso, hay tolerancia, puedes aplaudir, claro, es la música de los jóvenes, respetemos a los jóvenes, pues sí, todos hemos sido jóvenes en algún momento, pues si quieren vivir así, que vivan así, pobrecitos, no les quitemos su libertad, ¿se dan cuenta? Muy bien, entonces, por el contrario, Cristo dice, bienaventurados los limpios de corazón, es decir, los que luchan, porque para eso hay que hacer una lucha, hay que hacer una pelea en este mundo en el que todos están metidos en esas cosas, en el que a los jóvenes cada vez a menos edad se los introduce en la pornografía, de internet, en donde se puede alcanzar a ver cualquier aberración, en donde a los jóvenes se los introduce en una vida de expresiones malsanas del cultivo de la propia personalidad, y bajo la capa de libertad se los está corrompiendo y se les está perjudicando, pues en este mundo Cristo ¿qué dice? No, es todo lo contrario. Bienaventurado si eres limpio de corazón, si trabajas por vivir la virtud de la pureza, si trabajas por cuidar tu vista para no recibir agresiones,
si cuidas tus oídos para no recibir insultos, si cuidas tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, bienaventurado, de ti va a ser el reino de los cielos. Eso dice Jesús. Ese es el axioma de Jesús. Segundo punto, y con esto termino. Bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Cuánta falta hoy día hace trabajar por la paz, ¿no? Porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Muy bien, este mundo también es un mundo de idealistas, ¿no? Cada uno tiene su tendencia. Si yo voy para la izquierda, mi tendencia. Si voy para la derecha, mi tendencia. Oposiciones diametrales, en donde no se mira al prójimo, no se mira a la persona que se tiene delante, sino solamente ideales, cosas, leyes, ¿no? Ideas fijas, prejuicios, a priori. Y no se mira al ser humano. Si hoy día andamos como andamos, es porque no se quiere paz. O se quiere paz según lo que yo quiero, sin escuchar al otro. Tanto el otro como el primero no les interesa entrar en diálogo. ¿Quién gana? Es la ley de la selva, el más fuerte, el que tiene más poder. Ese es el que gana. No es el que tiene la razón, no es el que quiere comunión, no, es el que tiene la prepotencia y el que tiene la mayor fuerza. Así se ganan las cosas aquí. Eso es el Evangelio. De ninguna manera. Cristo nos ha dicho, por el contrario, dichosos los que trabajan por la paz. Pues bien, hoy estamos en una circunstancia muy apremiante. Y hoy día el Evangelio también es muy apremiante. Y necesitamos tener operarios de la paz. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene que ser en este momento, en nuestro Perú, operario de la paz. Cada uno tendrá que ver en su ambiente, en su círculo, en su lugar de trabajo, en su familia, en su ambiente vecinal, cómo se hace instrumento de paz. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho esto. Vamos a alcanzar el reino de los cielos si trabajamos por la paz. No por destruir al prójimo, no por disminuirlo o por ningunearlo, sino por la paz. Dios nos ha de dar sabiduría, hemos de rezar mucho, hemos de suplicar a Dios y hacer mucha penitencia para que nosotros podamos lograr la paz deseada aquí en el Perú. Sepamos entonces nosotros vivir las bienaventuranzas. Es bienaventuranza de Jesucristo trabajar por la paz, no por la discordia, no por la guerra, no por la división, por la paz. Por la paz, por supuesto, tiene que trabajar el gobernante cuando pone las cosas en su lugar, cuando ordena la sociedad, cuando protege al desvalido. Pero por la paz también trabajamos nosotros cuando en nuestros diálogos, en vez de incendiar ya lo que está incendiado, ponemos un poquito de paños de agua tibia a nuestra sociedad, ¿no? Y empezamos un poco a ver hacia atrás cuáles son las razones por las cuales se han generado estos conflictos. Y entonces ponemos de nuestra parte para que generemos una cultura de paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Dios nos ha de juzgar también a nosotros por eso, ¿eh? Acuérdense que existen pecados de omisión, o sea, no hacer lo que tienes que hacer. Y Jesucristo dice acá, hay que trabajar por la paz. Que la Virgen Santísima nos dé entonces las gracias y las luces con su intercesión para que trabajemos por la paz, iluminados por el amor de Jesucristo, para que en nuestra sociedad la luz del Señor sea la que brille y no las tinieblas del demonio. Pidamos estas gracias a la intercesión de María.